Muy buena noche, bienvenidas. Bienvenido, Alberto. Acá, bienvenido Robert. Y también los que están en Zoom, bienvenidos, bienvenidas a esta tarde contemplativa con uno de los temas de la serie de febrero, todos relacionados con el amor, o el día del amor, el 14 de febrero, el día del amor y la amistad, que está, ¿qué? En 3 días, ¿no? ¿Es el viernes o el sábado? Sábado. El sábado, bueno, hoy es miércoles, así que Roberto propuso el tema para desincentivar el festejo del 14 de febrero. ¿O cuál fue tu razón para proponerlo, Roberto? Porque este es el tema del amor, o sea, es el tema en mayúsculas. El tema del Los amor. demás, el amor fraterno, la hermandad, son como accesorios, ¿no? Ok. Y me refiero a eso porque algo tiene el amor romántico que nos pesa mucho. Nos ocupa mucha energía, nos ocupa mucho tiempo, nos da mucho placer, pero también mucho dolor, muchos mitos en torno a ello. No hay amor si no se sufre, por ejemplo, ¿no? Tienes que enamorarte para poder tener una pareja y para poder ser feliz. Es el tipo de amor con el cual se condiciona la felicidad. Con los otros tipos de amor no. Y con este sí, entonces yo creo que algo tiene. Algo tiene, quizás lo que tiene es que no es una emoción natural y más bien es una institución cultural. Una institución cultural que ha sido creada desde, pues, parece ser desde la época del medievo, en los países de tradición cristiana. Y bueno, vamos a platicar más ¿Por qué adelante. dices que no es un amor, una emoción natural? Bueno, desde una perspectiva de la histórica, de la sociología, podemos, bueno, lo que se ve es que no es así como entendemos el amor romántico en la actualidad, no es algo que haya existido siempre, sino que a través del devenir histórico ha ido conformándose eso que hoy entendemos por amor romántico y los mitos que hay alrededor de él. Entonces por eso digo que no es algo natural, porque no siempre ha estado presente en la historia, en la humanidad, sino que a partir del desarrollo de la sociedad, de la civilización, es que se ha ido conformando este constructo, esta idea del amor romántico. Y que además el tema, como hoy está anunciado, son los mitos del amor romántico, que terminan siendo las expresiones o las expectativas de ese amor romántico que hemos construido. Ya entendí. Sí, porque el amor como emoción sí es natural, Sí. ¿no? Y entre ellos el amor que se siente entre una pareja humana y no humana, ¿no? También los animales no humanos tienen vínculos románticos. Los topillos de la pradera son un caso muy bonito. Son unas tucitas pequeñitas que viven en el norte de América, Corazón. en Canadá. Pones corazones, Luis, cuando diga los... Los topillos. Y recientemente, bueno, desde hace como 10 o 15 años, se utilizan como un modelo para estudios del comportamiento más apegado a lo que puede suceder con los humanos. Yo digo que es lo contrario, porque son monógamos, son los únicos roedores monógamos. Pero monógamos además de por vida, forman un vínculo de pareja. En el momento en que se conocen y pasan la prueba de gustarse y copulan, se crea un vínculo y ahí se queda. Tanto que si se acerca una hembra, el macho la corre y la golpea porque él ya está ocupado. Se crea un candado hormonal. En el momento que se crea ese vínculo, se libera oxitocina de manera tremenda, de tal forma que su amor romántico, lo que comúnmente en otras especies que se había estudiado, ratas, ratones, gatos incluso, al momento de que se hacía un vínculo, era mucha dopamina, muy asociado al circuito de placer, que es a lo que generalmente se asocia el amor romántico, el placer. Pero estos topillos, en el momento que hacen el vínculo, además se libera oxitocina. Los humanos, por ejemplo, este amor romántico que dura algunos meses es más que amor, es euforia, es un placer eufórico.
Y con el paso del tiempo, con la convivencia, con el conocimiento mutuo de la otra persona, se va creando un vínculo donde esta euforia ya no es tan importante, ¿no? Y fisiológicamente eso implica más niveles de oxitocina, que es la misma hormona que facilita el vínculo de madre-hijo. Pero en el caso de los topillos, desde el día 1 empiezan a liberar oxitocina. O sea, su amor romántico es muy vinculante. Porque la oxitocina es la hormona de la conexión. Pues bueno, sí, es muy empatogénica, sí, ¿no? Sí. Favorece mucho la cercanía, más que la euforia. Entonces, por eso que creo que de todos los amores ese es el amor. O sea, tuvimos que encontrar una especie para que nos dijera algo. Y luego, mis alumnos estudian eso, algunos de ellos y algunos colegas, y casi todos sus trabajos comienzan. Y los modelos, el topillo de la pradera es un modelo más apegado al humano porque son monógamos. ¿Y por qué es más apegado al humano? Por ser monógamos. Y entonces sí, porque la monogamia romántica sí es una construcción totalmente, ¿no? Total. Y entonces la investigación también está sesgada por los mitos del amor romántico. En realidad, nosotros la estamos utilizando para comprender si el vínculo puede ser protector de uso de sustancias. Y sí, en efecto, los topillos de la pradera que están emparejados y ya tienen vínculo, y uno de ellos tiene uso problemático de sustancias, bueno, se le desarrolla una adicción. Si tiene vínculo, la recaída es menos probable. Y sucede también con los humanos. Cuando en el caso humano hay una pareja, tiene un nombre particular. Bueno, una pareja no conflictiva, una pareja que no incrementa el estrés para consumir, la recaída es mucho menos probable y hay mucho más apego, y hay más apego al tratamiento. Esta búsqueda de placer que da la sustancia, supuestamente, parece que puede ser inhibida por otro tipo de amor que no es placentero, por otro tipo de experiencia que no es placer. Es compañía. En el caso humano ya se sospechaba, pero hay tantas cosas alrededor nuestro que no sabemos qué es. En el caso de los topillos, pues solo es su amor y sus hormonas. Entonces nos da elementos de cómo podría ser en el caso humano. Entonces creo que en esa construcción que mencionas hemos olvidado mucho. Bueno, más bien quizá no habíamos tomado en cuenta otras experiencias porque no conocíamos otras probabilidades. O sea, desde incorporando esta experiencia o esto que ocurre con estos animalitos, creo que se podría entonces cuestionar esta tendencia que la sociología ha abrazado durante mucho tiempo de ver al amor romántico como una construcción, como algo que pareciera artificial más que algo animal. Y eso creo que nos podría... Es que yo con la sociología tengo una relación de amor-odio. Porque me dice mucho, cuando intento ver sociológicamente las cosas y verlas desde arriba, me da una explicación de muchas cosas. Pero es como muy creacionista, o sea, como que asume que el humano estaba ahí dado, y ya, que no tiene una historia natural de la cual viene, y no tiene cuerpos que tienen esa historia natural. Entonces, difícilmente llega a ese tipo de explicaciones. Ahora, ¿por qué sería la diferencia entre el topillo con otros mamíferos? ¿Por qué otros mamíferos no tendrían? Esa es una gran incógnita. Porque su etología, es decir, la forma en la que los medios donde vive, el ambiente donde se desarrolla, no es muy diferente de otras especies. Viven en túneles como topos, de hecho pues son topillos. Pero no son topos exactamente porque son más bien roedores, como tú sabes. Conejos. Ajá, pero como viven bueno, como conejos pero sin orejas, pero con colita. Como un hámster, hámster conejo. Enamoradizo. Solo una vez. Solo una vez, es cierto. Y algo muy interesante, bueno, etológicamente todavía no sabemos por qué. Porque no se enfrentan a peligros particularmente riesgosos en comparación con otros. Pero sí es una especie que coopera en la crianza. Ok. Ese vínculo hace que mamá y papá participen en la crianza. Wow. Y de hecho, si hay topillos, crías que se criaron monoparentalmente, si quitas al papá,
tienen en la vida adulta problemas para crear un vínculo. Entonces sí es hormonal, pero es aprendido también. Wow. Entonces los topillos son más complejos de lo que pensamos y nosotros más simples de lo que pensamos. Sí. Sí, su estudio puede generar muchos cuestionamientos hasta lo que ahora hemos... Y el aprendizaje parece ser, y eso me encanta, que es observando cómo se comportan los padres, y esa observación provoca ciertos comportamientos que hace que se desencadenen ciertas hormonas. Oye, pero me recuerdo que hace tiempo hablábamos de los bonobos y del, ¿no? Sí, y de la... los que hacen el amor y no la guerra. Ajá, pero Lo lo que me decías es que en esta especie el que no estuviera presente el padre no repercutía en la socialización de las crías. Es que en el caso de los bonobos es diferente, es mucho más complejo que un topillo. También hay cuestiones hormonales y fisiológicas metidas con nosotros, pero hay otras, muchas cosas sociales y morales, de hecho, ¿no? Los chimpancés, bueno, tanto los troglodites como los bonobos tienen reglas de reciprocidad que si no se cumplen se castigan. Y eso hace que sean convivencias muy sofisticadas. Y en esa sofisticación provoca que esta emoción del amor pues también sea poco natural, dirías, ¿no? No sé si culturalmente instituida, pero no es tan evidente o tan lineal como en los topillos. Los bonobos, cual primates, y para evitar la endogamia, han creado una sociedad en la cual o el macho o la hembra salen. Bueno, los primates todos. En los bonobos salen los machos, para que alguien del grupo salga y deje los genes en otro lado. El caso humano también era así. De hecho, en los primeros asentamientos humanos, parece ser que las que salían eran las mujeres. Y parte de la construcción patriarcal y el por qué las mujeres se excluyeron de la información fue porque eran las que estaban en entredicho. Si estaban en un grupo donde estaban sus padres y sus hermanos, y en otro donde estaban sus hijos y su esposo, y ambos grupos entraban en guerra en una época en la que había muchos conflictos, porque no podías predecir el tiempo y las lluvias y todo, pues las mujeres, ¿a quién iban a apoyar? Entonces se excluyó de la información de ataque, de guerra y de cuidado, porque podían comunicar entre ambos grupos de información. Esa es una sofisticación de una emoción. Claro. En el caso de los bonobos sucede algo parecido. Salen los machos, cuando ya son adultos jóvenes, allá entre machos se arreglan a ver quién es el alfa para cuando se acerquen a las hembras, pero a diferencia de los troglodites, los machos no llegan al grupo y hacen lo que quieren. Las hembras ponen muchos límites, muchas barreras, y usan el amor para manipular. Es muy interesante. Por ejemplo, tienen representaciones de actos de coitos entre hembras frente a un macho para provocar el celos, para provocar un ataque, para que otro macho, que provoca que otro macho se inserte. Ajá. Y entonces los dos se vayan. Es una forma muy sutil de correrlos a ambos. Wow. ¿Meditan? Yo creo que, fíjate, no lo había pensado, pero esta cola que tienen como almohadillas quizá es para eso. Porque si no, vamos a empezar a meditar nosotros. Y como último dato interesante, incluso en las ratas blancas de laboratorio, las más comunes y corrientes que se han utilizado, las que se consideran más simples, que no lo son tanto, hay también una selección sexual que no es por parte del macho, es por parte de la hembra. Casi siempre se pensó que el macho era el que iba y coercionaba a la hembra. De hecho es más grande, la montaba y podían tener el coito y dejarla preñar, ya se entendía, ¿no? Pero cuando descubrieron que las hembras, que son más pequeñitas, están en un espacio donde hay un agujerito donde ellas pueden pasar, pero el macho no, porque es más grande, entonces ellas son las que mandan. Y el macho solo se acerca cuando ellas quieren. Y ellas están todo el tiempo del otro lado del hoyito y van con el macho solo cuando ellas quieren. Y en realidad así ocurre en la vida real de los roedores, ¿no? Estos agujeritos donde las hembras pueden pasar y los machos, ¿no? Y eso es interesante, ¿por qué? Porque el cambio de ecología, el cambio de un hábitat, de un ambiente, provoca que una emoción que podemos sentir, cual mamíferos, se modifique en su expresión y en su institución.
Y la historia humana, pues es modificación de ambientes, ¿no? Ambientes más limpios, más sucios, con más contaminación, menos, más arbolados, ¿no? Entonces todo el ambiente, toda la ecología que acompaña nuestras emociones son parte de esa construcción. Quizá por eso Erich Fromm, cuando hablaba del amor, no hablaba solo del romántico, del fraterno, también del ambiente. O el último elemento de la meditación meta, ¿no? Expandirlo a todo. O la recuperación de la idea de Pachamama. Es decir, también el ambiente es parte de lo que nos configura amorosamente. De hecho, de ahí proviene. Y el amor romántico, no, pareciera que no. Me surge una pregunta, la pongo y meditamos y respondes. No en todas las clasificaciones de emociones está presente el amor. Hay muchas clasificaciones que lo excluyen y que lo colocan como una emoción compleja o como un sentimiento. ¿Por qué? Pero vamos a meditar. Meditemos. Ya sé la respuesta, pero meditemos. Entonces, ¿ok? Románticamente. Románticamente. O sea, tiene que ser suavecito. Así, sedúcenos. ¿Y los metaleros no pueden sentir amor? Ah, pues sí, ¿por qué no? Entonces no tiene que ser así, puede ser. Como te gusta a ti manifestar todo. Pero los metaleros se llaman metaleros por una corriente, no porque usen metal. Pero y eso sí es amor, metal. Por eso, pero bueno, está bien. Como sea. En la edición de todas maneras te vamos a cargar el pino, no te preocupes. Nada. Estoy conteniéndome. Para Hasta recibir tu indicación de que puedo hablar. Es que yo ya tenía una pregunta formulada cuando vine aquí, una pregunta del budismo sobre el amor romántico, y ahora con la meditación creo que me quedé corto con la pregunta. Me generó más duda todavía. Porque esta meditación es disfrutable porque te conecta con una experiencia de paz, o intenta conectarte, ¿no? De tranquilidad, que también es parte del amor romántico, a momentos. La planteo, el propósito era proponer una meditación más como un acto de resistencia al amor romántico. Es que porque vamos a hablar de los mitos, ¿no? Sí, y claro. uno de ellos es como este sufrimiento que genera el amor romántico, ¿no? Este sufrimiento que es apasionado y que si no duele no es amor. Esa sería la explicación o la justificación. yo creo que los románticos del romanticismo se hicieron cargo de mitificarlo. De hecho, se enfermaban de tuberculosis, o sea, anhelaban enfermarse de tuberculosis para que al toser la sangre fuera la experiencia corporal evidente del sufrimiento del amor, que además es rojo como el corazón, ¿no? Pero hay algo que no es mito y que es parte de este sufrimiento que acompaña el amor romántico, que es la avidez. ¿La qué, verdad? La ansiedad, ¿no? El ansia, la euforia por haber encontrado ese ser que te mueve. Y encontrar a alguien que te mueve, que te destantea, que te desprefrontaliza, que te hace pensar que todo es bonito, ¿no? Que te hace creer que las personas perfectas existen, es necesaria para poder crear ese vínculo que permite emparejarse. Evolutivamente tiene un porqué, es decir, si no hubiera esta avidez, esta ansia por encontrar eso, si este encuentro no se acompañara de un placer eufórico, difícilmente nos acoplaríamos inicialmente. Después ya se van construyendo otras cosas y esa euforia va disminuyendo. Pero es en un primer momento lo que la euforia es la euforia la que nos engancha. Pasa con las personas y pasa con las sustancias y pasa con el juego y pasa con todo en la vida. Nos engancha y nos atrae a aquello, o por lo menos nos quedamos viendo a ver si vamos a ir por ahí, cuando algo nos provoca placer. No bienestar, no paz, no tranquilidad. Ahí nos podemos mantener después.
e incluso decidir más intencionalmente esto. Pero la euforia incluso es menos controlable, porque es tan intensa que regularla requiere más esfuerzo. Y es muy común que se deje ir, ¿no? Mejor, pues ya, que se devuelva la idea, sobre todo en la juventud, que es precisamente cuando este encuentro es biológicamente más importante, porque es cuando los cuerpos y los genes están mejor. Entonces sí, el mito del amor es sufrimiento, sí, es un mito, pero también hay algo que, o sea, como todo mito empieza o tiene algo de verdad, tiene un origen que sí es real, y el mito más bien consiste en simbolizarlo para transmitir esa idea, ¿no? Esta euforia, esta avidez, pues sí se siente feo, o sea, sí sufre. De hecho, el budismo justamente se enfoca en eso, ¿no? En decir, a ver, la avidez te lleva al sufrimiento, mantén la ecuanimidad. Y yo creo que esa avidez es inseparable del amor romántico. Claro, no sé si llamarlo romántico en sí, ¿no? O solo de pareja. Y de pareja lo que dure. No sé si romántico sea la palabra que tengamos que seguir usando, pero sí hay un tipo de amor de pareja que sí tiene que ser eufórico para poder tener este enganche, aunque luego se divorcie, no importa. Pero biológicamente ya cumplió su función. Hubo un contacto, hubo un encuentro, hubo una cría. ¿Y tu pregunta? Algo se desentienden. Y mi pregunta es, ¿cuál iba a ser? ¿cómo puede contribuir el budismo? ¿Cómo podemos usar el budismo para construir un amor romántico diferente? Sí, respetando la avidez que debe tener, porque tenemos cuerpo, pero también notando que en este romanticismo también hay tranquilidad, también hay paz. Cuando tienes este encuentro y se colocan las parejas la cabeza en el pecho de otra y empieza a sentirse confianza, eso también es parte del amor romántico. Y a veces nos olvidamos de eso. Y considero que de las escuelas del budismo, la que mejor podría responder esta pregunta es la escuela Vajrayana, que tiene dentro el budismo tántrico. Porque a diferencia del primer budismo, donde sí hay esta búsqueda por reprimir, inhibir este deseo, ¿no? Esta avidez por otra persona, el budismo tántrico lo reconoce como una fuerza transformadora. Eso está más No un lugar claro, donde te vayas a quedar. No, el propósito no es quedarte en esa avidez, en ese estado de deseo total, sino usar ese deseo y trascender esa avidez para llegar a un estado de no dualidad. ¿De amor? De no dualidad, de amor, pero que implica un respeto por la identidad y por la individualidad de la otra persona. Y es muy sutil la diferencia, porque sí se busca como romper la separación entre uno y otro, pero se busca respetar su individualidad de alguna manera, ¿no? O entender que la individualidad de cada uno aporta a esa dualidad. Y suena más esto que estás explicando, la práctica tántrica, que la práctica de inicios del budismo Theravada, donde no hay que sentir pasión, no hay que sentir nada de deseo, y una rama del budismo donde sí se abre y reconoce la potencia que esto tendría como energía que lleve a ese estado de dualidad donde uno sienta paz, más bien un estado de no dualidad donde uno aspira a esa paz, a ese gozo. No ese gozo eufórico, sino un gozo que viene de sentirte conectado en un lugar seguro, aceptado totalmente por quién eres y cómo eres. Tú y yo somos uno mismo. Tú y yo somos uno mismo. Es que también eso es el amor romántico, ¿no? Sí. Esa noción de vínculo, ¿no? Sí, pero como, y de unión. Como en lo popular se mezcla con estos mitos del amor romántico que implican sufrimiento, que implican posesión, que implican apropiación Esa era del mi otro. segunda Entonces, pregunta. Tú y yo somos uno mismo, no porque seamos la culminación de un vínculo espiritual en el que son dos conciencias totalmente elevadas, sino yo me quiero apropiar de ti, ¿no? Quiero que pases a ser parte de mis posesiones y en consecuencia controlarte. No.
La compasión que hemos practicado aquí ya en varias sesiones y que particularmente vimos la sesión pasada, la meditación meta, donde precisamente vemos al otro con un deseo incondicional de bienestar, que sería como el amor más puro. Esa práctica de meta, como intencionada o pensada en el amor romántico, podría contribuir o ayudar a eso, a que el otro sí se respete la euforia, se acepte, incluso se disfrute, se goce, pero también se ve al otro compasivamente, ¿no? Sí. Y eso hace que esta unión que se está creando sea menos posesiva, ¿podría ser? Sí, y fíjate, en los maestros Theravada hablan de, o dan la instrucción que cuando haces la práctica de meta y traes a una persona querida, te advierte que traigas a una persona por la que tengas algún tipo de deseo, ¿no? Porque Sí, que no sea tu pareja, ¿no? que no sea tu pareja, o que no tengas deseo por esa persona, porque podría ser, no podría ser. Bueno, sí, podría no ser, somos topillos de la pradera. No somos topos de la pradera. Pues sí. Entonces, al no ser topillos de la pradera, te dicen, mejor tráete a alguien con quien no tengas por quien no tengas ningún deseo sexual, para que no se confunda. Fíjate que... Pero no, entonces pienso en la trascendencia que podría tener el hacer la práctica, a lo mejor no cuando estás iniciando a hacer la práctica de meta, me refiero a que eres principiante, sino que ya tienes más tiempo, poder incorporar a una persona por la que puedas sentir deseo, pero a través de la práctica de meta trascender ese deseo, ¿no? Ese deseo donde ya dejo atrás el querer poseer a esa persona, sino la cuido y deseo que esté bien, que sea bienestar, que tenga un bienestar pleno. A mí me parece que se podría hacer también un buen Fíjate que camino. esta energía transformadora que habla del amor romántico, o sea, esta euforia como aprovecharla para transformar y crear, creo que justo lo que puede llevar es al cuidado, porque en la meditación meta deseas que la otra persona tenga bienestar, ¿no? Que no sufra, que encuentre el camino para ya no sufrir, pero no necesariamente te haces cargo de eso. Pero en el caso de la pareja sí, o sea, no solamente deseas eso en tu pareja, sino además intencionalmente pretendes cuidar para que eso sea posible. Sí. Y O tendría que ser así, ¿no? tendría que ser así. Creo que habría que mencionar que habría que traer otros elementos de la filosofía budista para funcionar como un tipo de regulador de esto, ¿no? Como pienso puede ser la impermanencia y la interdependencia. Pero imagínate, le vas a quitar la impermanencia y la interdependencia al amor romántico. Porque eso lo volvería algo ¿Qué más... nos va a doler ahora, Alberto? Pero es que justo eso lo volvería algo más ecuánime, donde puedas acceder más a este estado de bienestar que de euforia. Entonces, poder concebirme en este vínculo romántico desde la impermanencia. Ojo, aquí también está el peligro de irte al lugar de como... Pues si no va a durar. Como, entonces, ¿para qué me vinculo? Entonces, no hay que sentir apegos, nada, no, ojo con eso, pero sí un sentido de impermanencia y de interdependencia, ¿no? Saber que son dos seres que tienen su propia historia y que esa historia hace que sean totalmente distintos, que las condiciones de la realidad superan la voluntad de uno. Y entonces eso abriría la puerta a un entendimiento de mayor ecuanimidad en la relación. Creo que cuando se crea esta unión a través del vínculo de pareja, sí se pierde su individualidad y comienza a hacerse las cosas en pareja. Y entonces creo que en ese momento el amor romántico, quizá todo el amor, pero bueno, el romántico por lo menos por hoy, ya no tiene que ver con los sentimientos. Ahorita hemos hablado de sentimientos, ¿no? Que se siente, la oxitocina, el amor, el cuidado, pero no hemos tocado otro punto. El amor es acción. Y se puede entender y se conceptualiza y vemos que alguien está enamorado y puedo decir que yo amo a alguien porque actúo.
en congruencia con mi concepto de amor. Ajá. Y lo pensé por esta noción que implica la compasión hacia tu pareja. Es también una acción, pero ya no solo una acción mía, sino para que sea realmente compasiva tiene que ser un tándem. Entonces, 1 más 1 no son 2, es otra cosa. Uh-huh. ¿No? Y me acordé mucho de Simone de Beauvoir y de Jean-Paul Sartre en su liberal relación para la época, ¿no? Entonces, cada quien tenía sus novicillas, sus novicillos, sus ¿cómo decía yo? ¿Qué ves? Sus queversitos, ¿no? Incluso se los platicaban y se contaban cartas, ¿no? Hay cartas muy bonitas cuando Simone está en Nueva York presentando uno de sus libros y se encontró un neoyorquino y se enamoró y le escribía a Sartre, ¡ay, está fabuloso! Pero hubo una vez en la que ella sí se puso celosa y no entendía qué pasaba, no entendía por qué esa relación con ese estudiante le provocaba tanto enojo, tanta incertidumbre, tanto miedo, o sea, miedo a que tu pareja esté con alguien más. Sería como inconcebible para Simone de Beauvoir, además para quien escribió El segundo sexo, ¿no? y Sartre le da 2 respuestas y que hacen que el amor sea una acción, ¿no? O sea, el existencialismo no le importan los sentimientos, le importa la acción. Uh-huh. La acción es lo que transforma la existencia en algo. Y le dice, a ver, pero estoy contigo. ¿Cuál es? Porque las hace todos. O sea, la idea es, teníamos esto, no importa qué sienta, no importa cuánto me enamore, no importa si yo deseo estar con esa chica. Estoy contigo. La decisión de actuar para estar contigo y que ella sea otro amorío más, pero no mi tándem, es clara porque te pones celosa. Y entonces Simón reflexiona, aparte en un libro que se llama La fuerza de las cosas. O sea, que esto lo pongo como fuerza, justamente viendo la idea por lo que dices, ¿no? Uh-huh. Esta transformación, esta euforia, este miedo que sentía Simón de Beauvoir, cuando lo entiende desde este tándem que habían hecho juntos, se transforma. Y se transforma tanto que cuando ella quiere escribir su obra, o sea, su gran obra, no sabía qué escribir. Y Sartre se sienta, y con todo lo que le hubiera podido decir él, con todos los temas que habían tratado como pareja y como filósofos, le dice, escribe de lo que eres. Y antes de ser cualquier otra cosa, antes de ser filósofo, antes de ser maestra, antes de ser, eres mujer. Escribe de lo que sabes, porque lo eres. Y escribe El segundo sexo. Uh-huh. Entonces, este consejo que le da Jean-Paul Sartre, cuando ella está en la confusión de qué escribir, era hacia ella, era este acto de te cuido y hago que esta intención de bienestar para ti la tome también en mis manos. Ya no sea solo una intención, sea un acto de mí hacia ti. Porque le escribe un tema que a él pues, ni le va ni le viene, ¿no? Es más, si lo hubiera escrito él, que se hubiera tenido más fama de momento. Uh-huh. Pero era para ella, porque era su tándem, y su tándem, él, bueno, sí importa a él, pero el deseo es para ella. Es este amor que era romántico y era compasivo al mismo tiempo, y era transformador. Pero todo era acción. Los sentimientos eran referencias, pero referencias que incluso podían confundir. Lo que importaba era la acción. Uh-huh. Y creo que eso es lo que nos confunde actualmente, y por eso el amor romántico es tan único y nos llama siempre la atención, por las acciones. Sí. También creo que habría que situar el contexto de esta pareja. Sí, era muy particular. Era muy particular, seguramente con acuerdos muy bien hablados, que además es otro como de los mitos fantasmas del amor romántico, ¿no? Que damos por hecho que para mí y para ti la pareja funciona igual, cuando para uno funciona de una manera y para el otro puede funcionar de otra manera. Y se dan cuenta en el divorcio. Sí, entonces, ok, sí. Y bueno, acá, ¿qué mitos se les ocurren del amor romántico? Pues que lo de la monogamia, ¿no? O sea,
O sea, pues siento que sí, o sea, un amor romántico pues debe de ser monógamo, ¿no? Ajá. Pues porque sí lo traes bien plantado, o sea, de repente cuando empezaste con el hecho de que tenemos una concepción del amor romántico, digo, bueno, a ver, ¿cuál es esa concepción, no? Pues ahorita con lo que hemos hablado, que debe ser monógamo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tenemos planteado? No es que lo que debe ser, sino lo y con ciertas situaciones que también no las puedo escribir exactamente, pero se me queda mucho eso de la monogamia, porque cuesta. Creo que yo, por ejemplo, sí, o sea, no concibo una relación poliamorosa. O sea, no sé si en algún momento me atreva, pero sí digo, hijo, o sea, creo que es con lo que yo sí tengo muy sesgado el amor romántico. Okay. Que si es romántico, pues es monógamo. Como Topito de la Pradera. Como el Topito de la Pradera, ajá. Pero a ellos no les cuesta trabajo, Ajá. a nosotros sí. Pero tal vez digo, a ver, Fernanda, pues tal vez no se te ha atravesado una situación en la que a lo mejor o tú te enamores de alguien más y te gustaría compartir. No sé, que suceda una situación en la que se preste, ¿no? Un amor de tres. Sí. Sí, o sea, por su parte o por mi parte, ¿no? Pero sí digo ahorita, hijo, que, ¿cómo es, perdón, la palabra que dijiste? Que tenemos mitos. ¿Mitos? ¿No? Ajá, o sea, ¿cómo lo tengo yo mitificado en mí, ¿no? O sea, ese concepto de la monogamia. Y que se vuelve un deber ser, ¿no? Porque sí, si lo planteas. y es lo que me lleva, si no me lleva a esa ansiedad, o sea, el pensar a lo mejor en algo más es lo que a mí me llevaría a una ansiedad. Así es. Pero pues yo digo, pues no, o sea, es que justo ahí es donde estoy metiendo mi control. Pero eso es lo que pienso. Sí. Las águilas calvas son peor, porque los tupillos, cuando se muere alguna de ellas, pues ya se liberan, ¿no?, de su candado hormonal y pues pueden encontrar otra pareja. Y otros primates, los monos titíes también, se emparejan y son monógamos durante la crianza, que son chiquititos y tienen gemelos. Entonces la mamá no puede cargar a los dos crías. Entonces durante la crianza están juntos y no vuelven a ver a nadie. Cuando los crías se pueden mover, ya se liberan. Hay que aprender más a los titís. Uno de los monos tití dice, no me divorcio por mis hijos. Pues sí, pero ellos ya en 6 meses están liberados. Pero 6 meses. Pero es por los hijos. Eso Es sí, por es los por los hijos. hijos. Pero las águilas calvas, cuando se muere su pareja, ya nunca jamás vuelven a emparejarse. Están solas el resto de vida. Se quedaron en el medievo. No sé. ¿Por qué lo hacen? Ellas son el ejemplo del amor romántico, son la guía que tiene que ser. Mi abuela, cuando murió mi abuelo, ¿cuánto edad tenía mi mamá? Bueno, mi abuela tenía 40 años cuando murió mi abuelo. Era muy joven. Y vistió de negro 25 años. En memoria de su esposo fallecido. Wow. Pero eso es producto de una construcción social, Claro. donde se obliga al duelo y hay toda una serie de lineamientos, ritos, rituales del duelo, ¿no? Pues fíjate que Y una concepción de identitaria, ¿no? De la viuda. cuando ella ya tenía un poco de demencia, me decía que no era porque lo quisiera tanto ni lo extrañara, es porque así ya no se le acercaban los hombres. En realidad, mostrarse en duelo y mostrarse viuda, orgullosamente viuda, y todavía respetuosa de la memoria de su marido, era para que no se acercaran, porque ya no quería más hombres en su vida. Claro, exacto. Okay. De hecho, fíjate, la historia de mi abuela y de mi tía es muy curiosa, porque cuando muere mi abuelo, la hermana de mi abuelo, la tía abuela y mi abuela crían a los 5 hijos. Y era una suerte de amor, de relación de pareja, para la crianza. También es una suerte de amor, bueno, no es romántico, pero bueno, no sé, esas son las cosas que meten ruido, ¿no? Está buenísimo, porque a mí lo que me dice es que el amor romántico termina legitimando vidas, identidades, ¿no? Legitima estructuras, cómo debes de vivir, qué es lo que a qué debes aspirar. Y vive para complacerte placeres, o sea, para llenar sus placeres. El amor romántico es entonces es expectativa de algo que yo entonces quiero
quiero alimentar mi placer y sentirme nuevamente bien, ¿no? Cuando aprendes al amor no romántico, que es realmente amor cuando sufres, porque ya no tienes eso, ya no tienes esos placeres que tú esperas recibir, pues es cuando sufres. Y sin embargo creo que tiene algo más, porque... ¿Ya vieron quién es el romántico de hoy? ¿Quién es el sí, el topito de la pradera? Sí, el topito, sí. Yo sí, a mí los románticos me encantan. El topito Yo de no la soy pradera. poeta maldito porque ya no hay tuberculosis. Ya es el campeón. ¿No te sirve? No es la misma metáfora. Ok. Ya sabemos quién fue a ver Cumbres Borrascosas. Exacto. Ay, sí. Que hay, Pero- hay algo interesante también. ¿Por qué ¿no? digo que hay algo más? Porque mi experiencia clínica y la experiencia de mis colegas cuando la compartimos es que cuando llega una paciente, una paciente rota al consultorio, puede ser por muchas causas, pero los rompimientos así internos más fuertes, más severos, los que marcan un trauma que acompaña a la persona hasta casi el final de su vida y que a veces nunca se recuperan, es cuando sucede en el amor romántico en la adolescencia. Rompe el yo, lo desbarata. Sí. O es incluso menos severo que la pérdida de un papá, de una mamá, de un hermano, de patrimonio, incluso de un miembro del cuerpo. Pero perder eso que anhelabas, eso que amabas así, por lo que sea, porque murieron, porque los separaron, por lo que sea, ¿no? O sea, creo que por eso Romeo y Julieta sigue siendo tan actual, porque no es que retrate el sufrimiento nada más, retrata la fuerza que eso tiene para el eros, ¿no? Para lo que da la vida humana. Y creo que, como decía Fer, creo que quizá hay que comenzar a ver el amor como una oportunidad potencial de aprendizaje. Y digo potencial porque a lo mejor nunca lo vives y no te va a hacer falta, pero si lo vives puede ser una oportunidad para enfrentarte a todo esto que estamos viendo, y eso es lo transformador. Entonces creo que pues hay que darle su crédito al amor romántico. Es una de las rutas que tenemos para desarrollarnos mejor, tener más conciencia. Quizá por eso los existencialistas lo veían así. Bueno, sí. ¿Qué iba a decir? Bueno, con lo que dices, a mí me parece como, o que demuestra cómo desde la adolescencia ya introyectamos todos estos mitos acerca del amor romántico, desde los cuales interpretamos lo que nos ocurre, llevándonos a que un rompimiento de nuestro primer amor sea algo tan doloroso. Y yo, como agregaría en la experiencia clínica, en la consulta privada, la importancia de identificar los mitos de amor romántico que construyen la interpretación de lo que está viviendo esa persona. Y iba a decir otra cosa y ya se me olvidó. Por ejemplo, en torno al amor romántico con los jóvenes, la idea que prevalece es, ay, se le va a pasar. Están chavitos, es su primer novio. Híjole, si supieran lo que provocan. Sí. y la las otra. hormonas, ¿no? O sea, estamos hablando que es inevitable y es químico sentir atracción, sentir esa sensación, ¿no? Y creo que en la adolescencia lo sientes todavía el triple por ese cambio y esa, como, no sé, los topitos de la pradera, ¿no? Que es algo químico que se está generando. Creo que en la adolescencia lo generas más, o es más intenso lo bueno y lo malo, pero al final sí hay algo químico que nos hace inevitablemente tener atracción, sentir cosas por la otra persona, ¿no? Hay otro elemento. Y construirte a través de eso. Quizá por eso duele tanto el rompimiento. Y también por la etapa, porque es una etapa en la que estás rompiendo con tu familia nuclear y estás buscando el emparentarte con pares, generar tu propio grupo. Entonces, como estás dejando la familia, pero todavía no tienes este otro nuevo grupo, el romper en la adolescencia te deja en un estado de a mitad del mar sin agarrarte de nada. Claro, porque además es la etapa en la que comienzas a competir. Sí, entonces ya no quiero estar con mis papás. Pero soy un inútil. Y entonces cuando me rompen esta relación donde yo ya asumía que ya estaba lo único que me formando hacía un nuevo útil. grupo, Sí, está me claro. quedo sin nada. Por eso es tan doloroso.
Y bueno, otro apunte es que a lo mejor lo que también en esta oportunidad de aprendizaje no solo es aprender a aguantar, también es aprender a poner límites. Yo quiero regresar a la neuroquímica. Vale. Porque en la adolescencia, fatalmente, desde nuestra vida adulta, pero muy bonito para los adolescentes, tienen una doble señalización de placer. Pero cuando somos adolescentes, basta con la idea de eso para que te echan del circuito de recompensas. O sea, el enamoramiento en la adolescencia, y por qué es tan intenso en la adolescencia y no en otra etapa de la vida, tiene un poco que ver con eso, bueno, mucho. Porque la mera idea de la pareja echa a andar una circuitería recompensante como si estuvieras teniendo un contacto físico con la pareja. Eso no sucede después de la adolescencia. Y sucede con todas las especies mamíferas. Entonces, por eso creo que hay algo más. Eso no tiene que ver con lo psicosocial, porque hasta a los ratoncitos les pasa. Hay algo pasa con el vínculo de pareja en la juventud que hace que sea muy intenso. Incluso ya no solo eufórico, sino simbólico. O sea, los ratones solamente de escuchar la palanquita que le va a dar su droga de preferencia, ¡pum!, echa a andar el circuito de recompensas. Sin olerla, sin nada. Solamente detectando que por ahí anda, ¿no? Las cartas que nos damos el 14 de febrero son eso, ¿no? Son esa palanquita. Son la idea de ahí sigue. Ayer, la semana pasada, vi a mi primera novia y la única. Y todavía guarda las cartas de seguimiento. ¿Por qué guardas esas cartas tan cursis, no? ¡Qué malas! No quiero evidencia. Y es que, claro, marcan, porque esa intensidad solo se presenta en la adolescencia. Y esa intensidad de euforia por la presencia del otro, pues va acompañada de celos, porque implica posesión, porque la falta del otro te provoca avidez y ansiedad. Los celos surgen de ahí, antes de darles todo el concepto, surgen de esa ansiedad, porque no está lo que yo quiero, y está en otro lado, donde no conmigo, ¿no? Entonces, es una avidez, es esta doble señalización, doble placer, físico y simbólico, acompañado de una avidez que lleva a los celos y que genera más competencia, porque entonces tengo que traer lo mío del otro. Entonces, es muy bonita la adolescencia por eso. Por eso yo creo que hay que promover el amor romántico, pero menos doloroso. Ahora, se me olvidó mi bolsita que le iba a traer, porque mi marido, que cree que yo no creo en el amor romántico, me regaló una bolsita que dice, con una gata muy bonita, y dice: más daño ha hecho a la historia el amor romántico que una coquita sin azúcar. La traje la semana pasada porque creí que íbamos a hablar la semana pasada del amor romántico. Pues sí. Y sí. ¿Cuánto daño? Ay, sí. Claro. Y aunque lo trates de manejar y manejar, es que aparte, o sea, de verdad, todo el tiempo te está llegando información. Hasta con lo que tú dices en la familia, simplemente, ¿no? Ay, hijita, ¿y qué ha pasado con eso? O sea, sus ideas del amor romántico, ¿no? Cómo debe de culminar, cómo debe de ser, todo el tiempo en la televisión, simplemente pues tus amistades, ¿no? O sea, que dices, híjole, o de repente una plática así, no sé, y de repente dices, híjole, te hace pues volverte a cuestionar, porque es lo que yo digo, ¿por qué me sacude esto? Si a lo mejor yo no lo deseo, ¿por qué me está sacudiendo eso que me está diciendo, eso que estoy escuchando, eso que estoy viendo? ¿Por qué me está sacudiendo? Bueno, pues porque tengo 36 años, pero siento que he definido mucho mi tipo de amor. Ay, sí. O cómo quiero, o cómo me causa menos estrés y ansiedad vivirlo con mi pareja. Pues hace unos pocos de años, o sea, yo creo que 3, 4, por mucho. Pero viví 30 y tantos años pues con un concepto, y de repente pues es bien difícil porque lo vuelves a ver, lo vuelves a escuchar, y a veces pues claro, toda esa carga de información de 30 años en los que te casaste con una idea, con ciertos patrones, te vuelven a remover, pero sí es bien difícil
pues o sea, más bien aprender lo que uno quiere ser, ¿no? Sí. Lo que uno realmente siente de un amor romántico, no la idea del amor romántico estructurado para otra persona. Y no es que esté mal, simplemente es que siento que debo de definirlo lo que menos me causa ansiedad, ¿no? Okay. Porque entonces yo creo que ya ese ya no es un amor romántico, ya empieza a ser un amor controlador, al menos para mí. Hasta Sor Juana cayó en eso. Sí, ay, no, pues es que yo, de verdad... Pues sí, hasta Sor Juanita cayó en eso. Sí, a mí me choca, de verdad, lo que hablamos el otro día del suicidio. A mí me choca mucho que diga la gente, es que ¿cómo es posible que esta mujer o este hombre se mató por amor? Pues es que, claro, o sea, no está mal. O sea, es que, pues así justamente era su cadena de prioridades y tenía el amor o sea, el amor de una pareja tan en su escala que lo rebasó o la rebasó. ¿O por qué cayó en depresión? ¿O por qué cayó en la locura? Pues sí, o sea, porque su cadena, o sea, no está mal, simple y sencillamente es que por eso a veces hay que salirse un poquito de esos patrones impuestos para no desconfigurarnos nosotros propiamente, ¿no? Porque eso es lo más sencillo. Ahora, ¿cómo sería lo correcto, ¿no? Desde, no sé, el budismo o lo sano, ¿no? Porque es inevitable, o sea, yo lo veo, ¿no? Que estamos intoxicados y por mucho que nosotros podamos estar en nuestro centro, empezamos otra vez comentarios del externo hasta por pertenecer, ¿no? De, estás muy sola, no tienes pareja, y bueno, ¿y ahora qué va a ser de tu vida si no tienes pareja? O pues sí, el hecho de decir, a lo mejor, o yo estoy fallando, o sea, ahorita está muy de moda esto de, pues no tienes pareja porque tú tienes temas que tú tienes que arreglar, o sea, tú eres el problema, pero el fin es, o sea, lo normal o lo sano es tener una pareja, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto correcto, sano, del amor de pareja o del amor romántico? ¿Qué es lo sano y lo correcto? El amor de los topitos de la pradera. Es lo sano y lo correcto para ellos. Exacto. Para ellos es sano y lo correcto. No debiera haber una respuesta concreta. Yo pienso que yo no tengo una respuesta, no sé si la haya, pero creo que hay una guía, y es una guía que se comparte no solo para hacer la ética de lo correcto del amor, sino de muchas otras cosas que nos preocupan, que es la libertad. En la medida en la que esto que practicamos nos permite ser libres, nos permite ser individuales y al mismo tiempo compartirnos, pero desde una decisión cada vez más libre, cada vez menos condicionada, creo que eso es el indicador de que por ahí va. Y esta plática que estamos teniendo ahora es posible justamente porque como humanidad nos hemos liberado un poco más, ¿no? Yo crecí escuchando a Lupita D'Alessio, Yuri y a Led Zeppelin, era como casi psicótico los fines de semana, pero claro, era la generación donde las mujeres estaban interrogando el amor romántico, ¿no? Yo no sé por qué se escandalizaron de que tengamos depresión y parejas tan disfuncionales en nuestra generación si crecimos con eso. Pero justamente porque pertenecemos a una generación que comenzó a interrogar eso que nuestros abuelos no. Entonces, lo único que creo que no hay que perder de vista, porque esas transformaciones van a darse sí o sí, siempre, es que se hace la libertad. Creo, es lo único que nos puede hacer. El budismo es como los griegos, todo lo sabía ya, es perfecto. Entonces, si llegas a una parte, encuentras los otros elementos y te das cuenta que ya está todo dicho. ¿No? La impermanencia tiene sentido porque hay interdependencia, y eso tiene sentido porque hay... Sí. Lo interesante es aterrizar eso a nuestras relaciones, ¿no? Y que eso a lo mejor pues, también desde la pregunta que hace Irlanda creo que podría orientarnos, no decirnos cómo son las cosas en concreto, pero sí darnos una libre, orientación, ¿no? claro, libertad. Y con la libertad, sí, la libertad, pero también como no sé si un cierto compromiso a el empirismo, a ir a través de la experiencia identificando qué te gusta, qué no te gusta. Lo dijiste, ¿no? muy blandito. Yo creo que el budismo es casi anarquista. O sea, no me creas a mí, incluso el Buda, no me creas a mí por ser el Buda, créelo cuando tengas esa experiencia.
no hay más anarquía. Esa es la base del anarquismo, Sí, ¿no? sí, sí. Y yo creo que también, regresando a esto de la evolución de los budismos respecto al amor romántico, ¿no? Viene esta tercera escuela donde dice, oye, hay un campo de oportunidad en relacionarte con alguien con quien sientes deseo. Explora esa experiencia, claro, y ve qué es lo mejor que puedes sacar de ahí, ¿no? Sabiendo que también a lo mejor digas, ¿sabes qué? Hasta aquí llegué, no, y vete para allá y yo no te vuelvo a ver. Pero es un campo de experimentación donde tú vas descubriéndote, ¿no? y resonando y estableciendo acuerdos, ¿no? Estableciendo límites, estableciendo tu propio amor romántico, finalmente, ¿no? Claro. O sea, creo que una reflexión sería eso, observar cuáles son los mitos de amor romántico que conforman nuestras relaciones y dar un paso al lado para construir tu propia relación. A lo mejor en esa permanecen algunos mitos, está bien, pero que sea en ejercicio de un consenso y de la libertad. Es muy complicado, porque los mitos además van cambiando con la edad. O sea, los mitos de ahora no son los que tenías de adolescente o de niño o de veintitantos. Comercial, dentro de 8 días hablamos de la tercera edad, el amor en la tercera edad. Y a nuestros invitados les voy a preguntar si no se enamoran tan intensamente como solo en la adolescencia, como lo dijo en este capítulo Roberto Mercadillo. No, pues no, ahí sí no hay forma. Como tienen pues medicamentos, sí. ¿Cómo no van a poder? Sí, además ahí estarías reduciendo la experiencia del amor romántico a un cóctel de hormonas. La intensidad, sí. No sé. Esa intensidad física, pues sí, ¿de dónde más va a venir? Sí. Es más, con el bajón de testosterona que empieza a los veintitantos, en hombres y mujeres, y de estrógenos, con el caso de las mujeres, 22, es que ¿no? Por más intensidad que tengas, ya ni siquiera hay erección, por ejemplo. Entonces, pues no puede ser igual. No sé. Claro, hay intensidades de otro tipo, de otra forma, eso sí, intensidades que un adolescente jamás se puede imaginar, que vienen con la experiencia y con la reflexión y con la construcción de vínculos más sólidos que te dan una intensidad mayor, pero no es esta intensidad eufórica de querer tener al otro, es una intensidad a lo mejor más de aprecio por la vida en sí, ¿no? Pero el Buda diría que eso es todo lo que tienes en ese momento. Exacto. Sean los 16 o los 66, eso es todo lo que tienes. Bueno, vamos a meditar. Seamos libres, un poquito anarquistas en el amor. Y salseros. Camino acá, venía escuchando salsa y me di cuenta la cantidad de amor, de mitos románticos que tiene la. De hecho, hay un género que se llama salsa romántica. Salsa romántica, ¿no? Que solo habla de eso, No pero si dan ganas de que te devoren otra vez. Es que el amor romántico se siente rico también. Porque te toca el cuerpo. O sea, pues sí. Bueno, pero, sí. O sea, ¿es romántico o pasional? Porque devoran otra vez, pues es que, no, o sea, es que cuando nos vemos para que quieras devorarme, porque, pues, o sea, ya el amor romántico, pues está, o sea, también, a lo mejor es mi mito, ¿no? ¿Qué? Un amor romántico, a lo mejor, justo, como ya te embonan otras cosas, ya te llenas de otras cosas, ya lo pasional, o sea, sí, claro, suma, pero ya no son puntos central. Es que para los románticos de Zacatecas, los de antes, los de la tosferina, los de la tuberculosis, los de COVID, los COVID, el romanticismo es pasión, es sinónimo. Sí. Es, pero porque ¿cuántos amantes no tenían en esa época en el romanticismo? Estaba plagado de amantes, estaba pues, plagado de orgías. Los románticos eso es lo que celebraban. De hecho les gustaba morir. No, imagínate, la muerte perfecta de un romántico era morirte tosiendo sangre en una orgía. Y llenando las sábanas blancas de sangre. Exacto. Sí, esa era la aspiración. Y existía el movimiento contrarromántico justamente porque eso no estaba bien. Pero se impusieron los románticos. Y se impusieron porque, diría Luis, entró a la burguesía. El romanticismo ha pasado y ha perdurado después de la época del romanticismo porque pasó a la clase que fue extendiéndose y a la que
nos enseñaron a enamorarnos aunque ya no fuera necesario ni por economía, ni por tierras, porque ni tenemos tierras ni tenemos herencias. Ajá, exacto, sí. Ni unimos familias. Ni unimos familia, o sea, sí, pero tampoco bueno, es sí. que se van a unir dos reinos por eso. Exacto. O sea, Iztapalapa y Mucho- Coyoacán van a seguir siendo Iztapalapa y Hay Coyoacán. mucho dos barrios. Y depende cómo se lleven los otros vecinos. Por eso. Sí, sí. Porque Dos hasta el códigos amor postales. romántico puede ser clasista. Es clasista. Es clasista. Es Es clasista. clasista. Ahora que decían Acuérdate, esto, Marta duele, si te gusta el frijol, pues vas. y con esta, la nueva edición la nueva versión de Cumbres Borrascosas, ¿Cuál nueva versión? hay una nueva ¿Quién versión. osó tocar Cumbres Borrascosas? Hay una nueva versión. O sea, algo que escribía esta Emily Brontë era sobre el amor entre un negro que en ese entonces, en ese tiempo, los negros no tenían derecho a amar. Pero también el cómo se conformó la realidad es un dato que la lectura de ese libro lo hicieron a un lado. Tan es así que ahora no es negro el protagonista. Ajá, que en la cara, bueno, yo no lo he visto, pero en la carátula sí no se ve un... No, es y digo, este- nunca tampoco he leído Cumbres Borrascosas. O sea, la... Qué bueno, no te pierdas de mucho. Sí, ¿no? Pero la que no te puedes perder es Madame Bovary. Bueno, Era secundaria, yo no me acuerdo. ¿De Madame Bovary? Madame Bovary también. Yo cuando la leí dije, ¿por qué soy una mujer tan francesa del siglo XIX? O sea, porque claro, es que eso ha permeado hasta aquí. Sí, claro, claro. ¿Por qué me voy enterando ¿Por ahora? qué me voy enterando ahora que tengo esa vena aquí? Entonces la pareja de Cumbres Borrascosas era negro. Era un negro. eso. Sí. Wow. Sí, sí, sí. Qué fondo ahí. ujú, Con la inclusión lo hubieran hecho negro también. claro, Era lo correcto. desde ahí venía. Bueno, vamos a meditar y cerramos.